este desarrollo estaba sencillo, ¿qué implicaba? A ver, autoevaluación 2 del 2024 de este ciclo, ¿no? Referente a la primera pregunta, ¿qué es el esfuerzo? Si bien es cierto, estamos ya en el tema de propiedades mecánicas, el esfuerzo es una propiedad fundamental, que es un ensayo de tracción que está relacionado a esfuerzo y deformación, y este esfuerzo es la fuerza aplicada sobre una determinada, ¿ya? Sobre una determinada área. Y el área es transversal al eje de estiramiento o de aplicación de fuerza, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos nuestra probeta de tracción, cuando aplicamos fuerza en ambos sentidos, el área transversal sería el área transversal de esa probeta, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta era esta de acá, por favor, esta de acá. Caso 2. Se tiene la parte de una excavadora, de una pala mecánica, en la cual se señala 4 puntos, A, B, C y D. Los puntos están identificados en esta figura, ¿ya? La pregunta es, ¿qué puntos están en esfuerzo cortante? Sabemos que el esfuerzo cortante necesariamente es un esfuerzo transversal. Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una probeta y tenemos, esa probeta está unida y el esfuerzo cortante siempre va a venir de manera transversal con la finalidad de que esto pueda separarse en algún momento, pueda separarse, ¿ya? Entonces, cuando se aplique el esfuerzo, es transversal. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos se ven aquí? Generalmente en los pines, o sea, en los ejes de pivote. En este caso, uno de ellos es el A, otro sería el D. Nada más, ¿por qué? Porque el B y el C están en tensión, están en estiramiento, mientras que el eje de pivot o el pasador está en esfuerzo cortante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, podríamos ver de manera transversal cómo está el eje de pivot, sería de esta forma. El eje pivot tiene su juego aquí. El eje pivot yo lo voy a dibujar con color negro para que se distinga. Este es el pasador. Sobre la cual, ¿qué cosa? Está pasando otro acero. La fuerza está para acá, sigma 1, y estas dos fuerzas se están yendo para allá. Sigma 2, sigma 2. Entonces, el esfuerzo cortante se está dando aquí, en esta área. Entonces, en los puntos A y D. Entonces, la respuesta era netamente A y D. ¿Ya? A y D. Tercera pregunta. Complete los espacios en blanco. Dice, las propiedades mecánicas se expresan en términos de cantidades que son funciones de esfuerzo y deformación. ¿Ya? Esfuerzo y deformación. ¿Por qué? Porque ese es el único que encaja. No puede ser tracción y compresión. No puede ser... porque si hablamos de tracción y compresión, es estiramiento y apachurramiento. Pero ¿qué evaluamos? No es que cuando nosotros hacemos un esfuerzo de estiramiento, verificamos cuánto se ha estirado, hasta qué punto podría soportar el material. Entonces, necesariamente las propiedades mecánicas se expresan en términos de cantidades que son funciones de tensión y deformación. Tensión o deformación. Como no hay tensión acá, su sinónimo es el esfuerzo, porque tensión y esfuerzo son iguales. ¿Ya? Entonces, aquí netamente la respuesta era esfuerzo y deformación.
Entonces se tenía que completar esto aquí y funcionaba correctamente esta pregunta. Entonces, es la respuesta. Por favor. La pregunta, ¿por qué no puede ser dureza y resistencia? Dureza todavía es una propiedad no intrínseca, sino posterior, porque este es la capacidad de un cuerpo a ser rayado. ¿Y la resistencia qué? La resistencia se evalúa gracias a qué? Gracias a esfuerzo y deformación. O sea, estamos frente a las propiedades intrínsecas, que es el esfuerzo y deformación propias de los materiales. Y a partir de los cuales nosotros podemos estudiar qué? Resistencia o quizás la propia dureza. ¿Ya? Entonces, la respuesta era esfuerzo de formación. Otra pregunta. ¿En qué propiedad corresponde el siguiente enunciado? Ojo. Ojos y oídos, por favor. Capacidad de un material a deformarse formando hilos y alambres. Capacidad de un material a deformarse formando hilos y alambres. Cuando es hilos, de hecho que es ductilidad. Y alambres, también ductilidad, porque el alambre es un poquito más grueso y el hilo es más fino. Entonces, de hecho que esta respuesta es la ductilidad, ¿no? Ductilidad. Y gracias a esta ductilidad hacemos los hilos, los cables eléctricos, los alambres para amarre, etcétera, etcétera. 4. En un diagrama de esfuerzo de formación, ¿cómo puedo determinar matemáticamente el módulo de elasticidad o módulo de Young? En la zona elástica. Ya, perfecto. Acá ustedes podían haberse apoyado con una figura. Si no estaba en el enunciado, podían haber marcado un diagrama de esfuerzo y deformación, el cual consiste en esta figura. Vamos a cambiar de color a un colorcito negro, y así más o menos se comporta un material férreo. Entonces, evaluamos. Por teoría, sabemos que este punto es el límite de proporcionalidad. Y es el que define el paso de un estado plástico a elástico, o viceversa, elástico, plástico. ¿Ya? Entonces, esto es sigma PL, ¿ya? Que también corresponde a un epsilon PL. El detalle es que para determinar el módulo de Young matemáticamente, según Hooke, o según matemática tradicional, sabemos que esta es una recta. Esta es una recta. Si es una recta, su pendiente es igual a y sobre x. En este caso, y está representado por sigma sobre epsilon. ¿Ya? Y esto representa el módulo de Young. Módulo de Young. Entonces, describimos esta fórmula. El módulo de Young es igual al cociente de esfuerzo y deformación. Perfecto. Entonces, la respuesta correcta es la primera opción. ¿Habrá otra? ¿Habrá otra respuesta que se aproxime? No, tendría que ser repetido, ¿cierto? No puede ser producto de esfuerzo y deformación, producto no. No podría ser cociente, tampoco no podría ser. No podría ser, por ejemplo, sumatoria de esfuerzo y deformación, tendría que ser acumulación. No podría ser sustracción, tendría que ser algo que pueda restar. Entonces, necesariamente es un cociente según la matemática que estamos viendo. Otra pregunta, 5. En un diagrama de esfuerzo de formación para el aluminio, como es este, ¿cómo se muestra la figura? ¿Cómo se determina el límite elástico? Para este tipo de ejercicios, que no se distingue tanto como en el anterior caso, como en el caso de los aceros, no se distingue el límite de proporcionalidad porque básicamente es una pequeña curva. Entonces no puedo distinguir en qué punto está el cambio de elástico-plástico. Entonces se tiene que tomar una línea paralela a esta
Pero ¿en qué distancia? En una distancia de 0.02%. Ese quiere decir que, eh, perdón, tiene que ser en una distancia de 0.2%, ¿ya? 0.2%. 0.2%. Entonces, el 0.2% en decimales equivaldría a 0.002. A esa distancia tendríamos que tomar en cuenta. Quiere decir que según mi diagrama, esta sería que se desplace de esta forma. De la siguiente forma. Ahí. Entonces, este punto de intersección recién es mi cambio elástico-plástico, o sea, para el aluminio. ¿Ya? Entonces, esa respuesta era la alternativa esta de aquí, que lo vamos a marcar con rojo. Ajá. Perfecto, ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el material que tiene alta tenacidad? Dice la pregunta 6. ¿Cuál es el material que tiene alta tenacidad? Acá tenemos 4 materiales. ¿Cómo son? A, B, C y D. Sabemos que la propiedad de tenacidad, generalmente en un diagrama de esfuerzo de formación, se define como el área bajo la curva. Quiere decir que esta es todo este área. Entonces, llevando a nuestro enunciado, podemos comparar áreas que se definen bajo la curva. Si, por ejemplo, tomamos esta área de la C y la comparamos con el área de ¿quién? De otro elemento como puede ser D, o sea que esto va a estar pasando hasta acá, hasta abajo, ahí. Y si podemos tomar, por ejemplo, otra área todavía, como es este de acá, como es la de B. Y también podríamos comparar finalmente con el área de A. Entonces, básicamente y visualmente podemos identificar que el área de la opción B es el más grande. Entonces, es el material más tenaz. El material más tenaz es B, porque es mayor de todos en área. ¿Ya? Porque la tenacidad además es la capacidad de absorber energía hasta el máximo punto de resistencia, ¿cierto? Entonces, este sería la respuesta para este caso. Pregunta 7. En un diagrama de esfuerzo de formación como lo que se está mostrando, de las siguientes aleaciones, de las aleaciones de hierro, ¿qué parte de la curva representa la resistencia del material? ¿Qué parte de la curva? ¿Ya? ¿Qué parte de la curva? ¿Qué parte de la curva representa la resistencia del material? ¿Será el punto A? ¿Será el punto B? ¿Será el punto C? ¿Será el punto D? ¿Será el punto E? Generalmente los ingenieros en la industria utilizamos el punto D, que es la loma máxima, el lomo, como resistencia máxima del material, con lo cual nos regimos si este material va a ser funcional para nuestros proyectos. Entonces, visualmente y lógicamente va a ser el punto D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la máxima resistencia, también llamado resistencia última, o máxima resistencia. Y el E, ¿por qué no se llama, por qué no se le denomina resistencia última? Porque netamente